Que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es un gozo, una vez más, tener la oportunidad de compartir la semilla de la palabra de Dios que siempre produce efectos positivos en la vida del ser humano. Cuando el hombre y la mujer determina recepcionar en una forma correcta la palabra en su corazón, siempre habrán resultados concretos en la conducta, en la visión de la vida y en todo lo que concierne al hombre y la mujer, que permite que Dios, a través de los pensamientos de la palabra, que la mente de Dios pueda producir un efecto positivo en la vida de él o de ella. Y en esta ocasión, sin duda alguna, usted va a ser tremendamente bendecido con lo que Dios nos ha permitido compartir con ustedes. Nosotros, como pueblo cristiano evangélico, creemos firmemente que la Biblia es el libro inspirado de Dios y que nuestro mensaje es un mensaje cristocéntrico. En otras palabras, todo converge en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestro enfoque siempre es Cristo, la adoración es hacia Cristo, porque en la medida que Cristo es glorificado, el corazón de Dios el Padre se alegra profundamente. Cristo vino a dar a conocer al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso nosotros reconocemos la grandeza de Jesús y nos hemos dado cuenta que donde se merma la grandeza y la suficiencia de Cristo, entonces el error está a las puertas. Inclusive algunos reconocen a Jesús como un gran personaje, reconocen aspectos de la grandeza de Jesús. Por ejemplo, dicen es un mediador, pero quiero decirles que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En esta ocasión tenemos un programa diferente, porque uno de los hermanos de nuestra comunidad, que va a cumplir 3 años de una conversión a Cristo y a su Evangelio, me refiero a Denny Figueroa, vamos a estar conversando acerca de su experiencia salvadora a través de su experiencia religiosa en la otrora, que sin duda van a edificar mucho las vidas de aquellos que nos escuchan. Al pueblo cristiano, en igual forma, va a ser edificado y bendecido, porque a veces, teniendo toda la luz de Dios y la revelación del mensaje, a veces el creyente vive una vida pasiva, una vida a un ritmo muy lento, sin ejercer una influencia positiva ni tener un espíritu intranquilo para que verdaderamente su vida pueda constituirse en un canal de bendición. Nuestro hermano Denny Figueroa él nos va a contar por cuántos años. Hermano Denny, es un gozo tenerle Amén. En esta programación y quiero que nos diga por cuántos años usted fue testigo de Jehová. Bueno, prácticamente me crié dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Mi mamá comenzó sus primeros contactos con esta organización cuando yo tenía 5 años de edad. Y a partir de entonces se nos crió, especialmente a mi hermana y a mí, dentro de esta organización. Así que si cuento aproximadamente hasta el año 2017, son 45 años que pertenecía a esa organización. O sea, la historia de vida es una historia que tiene bastantes años. Vale decir que muchos más años tiene, evidentemente, como conocedor de la organización Testigos de Jehová. Ahora, ¿creía usted que esta organización tenía usted una profunda tranquilidad? ¿Creía que la religión de los Testigos de Jehová era el fundamento en el cual usted tenía que sostenerse en lo que es la vida futura?
Sí, por cierto, era algo que yo creía, o sea, cuando yo veía, especialmente las asambleas, el ambiente que se generaba dentro del pueblo de los testigos de Jehová, un ambiente quizás de mucha alegría, mucha risa, sí, tuve ese convencimiento de que estaba en la verdad, pero distintos hechos a través de mi vida fueron cambiando la perspectiva y haciéndome ver la realidad que existía dentro de la organización. Entonces, claro, por mucho tiempo, muchos años, efectivamente pensé que estaba en la verdad. Pero como vamos a ir viendo, conversando, voy a ir mostrando y comentando cuáles fueron las cosas que me cambiaron esa visión. El testigo de Jehová es una persona muy persistente. Sí. Pareciera que ellos elaboran un programa, una estrategia. Al sacarlo de esa estrategia, de ese método, pareciera que quedan como desarticulados. Pero ellos son muy perseverantes en un sistema evangelizador, si así podríamos llamarlo. Sí, correcto. La actividad de salir de puerta a puerta para los testigos de Jehová es una actividad fundamental. O sea, no puede una persona ser testigo de Jehová y no predicar. No puede ser. De hecho, al testigo de Jehová se le anima, se le impulsa no solo a predicar, sino también a buscar nuevos discípulos, en la organización se le llaman revisitas a las personas a quienes se vuelve a visitar, quizás para responderle una pregunta. Y posteriormente, cuando ya la persona se le ofrece la posibilidad de un estudio bíblico gratuito, una vez por semana, 1 hora a la semana, entonces esa persona ya se convierte en un estudio bíblico. Este estudio se realiza por alrededor de 6 meses con un libro hecho por la organización que se utiliza como texto base, donde están todas las doctrinas básicas de la organización, de los testigos de Jehová. Entonces, por esos 6 meses se le adoctrina, entre tanto se le va enseñando cómo es el tema de la predicación, se le invita a participar incluso de las reuniones, se le invita a inscribirse en la escuela del Ministerio Teocrático, que es una escuela precisamente que les prepara para salir a la calle a predicar el mensaje que los testigos de Jehová tienen para la gente. Entonces, es un trabajo preparatorio que se le hace. Y ya antes incluso de llevarlos al bautismo, la persona ya está saliendo a predicar puerta a puerta. Eso es encomiable, porque tomando las palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles, que la iglesia cristiana crece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las casas y predicando en las casas, esa experiencia ellos la llevan al pie de la letra. Yo creo que uno de los aspectos encomiables en los testigos de Jehová es precisamente la perseverancia que tienen un sistema evangelizador y discipulado. Han sido preparados en esa temática, y a veces el creyente evangélico, con toda la luz que puede tener en base a la experiencia salvadora, no obstante, a veces el sistema evangelizador constante y un discipulado radical para hacer que ese creyente sea un portaantorcha, un testigo, como lo dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Y así muchas declaraciones de la palabra. Creo que uno de los aspectos que no podemos desconocer como algo positivo de la organización es un sistema continuo, perseverante, de el nuevo como el hombre de mayor tiempo dentro de la organización, entra en este trabajo evangelizador que se hace parte de la vida, verdaderamente. Sin embargo, usted comenzó a dudar
a dudar. ¿Usted hacía este trabajo evangelizador con frecuencia? Cuéntenos. Sí, y de hecho yo empecé muy joven, o sea, el adoctrinamiento para mí partió alrededor de los 5 años de edad, pero yo ya a los 11 años había tomado la decisión de participar de esta obra de predicación puerta a puerta. Y me prepararon para eso, tal como cualquier otro estudiante de la Biblia. Y a medida que fueron pasando los años, después de que me bauticé, participé en las diferentes actividades que existen dentro de la congregación. Por ejemplo, dentro de la organización de los Testigos de Jehová existe lo que se llama el precursor. El precursor es el que abre camino. Entonces, el precursor es el que dedica la mayor cantidad de horas posible de su tiempo, de su mes de vida, a predicar. Existe el precursor auxiliar, el precursor regular y el precursor especial. El precursor auxiliar es cualquier miembro de la congregación que decide dedicar creo que en este momento son 50 horas mensuales como mínimo a esa hora, a predicar. ¿Y el precursor? Ese es el precursor. Es el precursor auxiliar. El precursor regular, que es el que sigue, dedica alrededor de 70 horas mensuales de su tiempo. Todo esto en forma gratuita, sin mediar ningún tipo de dinero de por medio. El precursor especial es el que dedica toda su vida a eso, es decir, él dedica alrededor de 120 horas mensuales y a él la organización sí le otorga una mesada, una cantidad mensual para poder sostenerse económicamente, puesto que no puede trabajar en nada más. Entonces, yo lo que puedo mencionar es que, por ejemplo, dentro de la congregación cristiana, el testigo de Jehová normal, el publicador, dedica el promedio mensual de horas entre 11 a 14 horas mensuales a la predicación. Yo pasé por todas esas etapas. Partí como publicador, una vez bautizado, participé como precursor auxiliar, pasé por el precursorado regular. Cuando fui precursor regular me invitaron a una escuela de preparación para precursores regulares para llegar a ser precursores especiales. El precursor especial es como el misionero. Entonces, después de que participé en esa escuela, al tiempo después, me fui invitado para participar como precursor especial. Estuve sirviendo como precursor especial. Entonces, el precursor especial, a diferencia del misionero, trabaja en su propio país, no sale fuera del país. Entonces, yo pasé por todas esas etapas. Entonces, para mí el tema de la predicación era fundamental porque yo lo consideraba parte de mi servicio a Dios. Entonces, no había duda en ese sentido en cuanto a buscar la forma de servir a Dios del modo más completo posible. Porque sería una total inconsecuencia, porque nuestro hermano Denny Figueroa es un hombre que constantemente está predicando el Evangelio, haciéndolo en la Plaza de Armas, haciéndolo por los medios sociales y teniendo la experiencia de llevar a las personas a Jesucristo y hacer que estas personas hagan una decisión. Son varios los testimonios, siempre me está compartiendo las cosas que tienen relación específicamente a lo que es la evangelización. Eso, uno como pastor es bendecido en esa área. Y dije recientemente, sería una inconsecuencia que ser un eficiente y persistente evangelizador dentro de la organización y luego experimentar un encuentro con Cristo y declararse una nueva criatura en el reino de Dios, se torne un creyente pasivo, un mudo de la verdad. Yo creo firmemente que el Espíritu Santo tiene que producir un despertamiento de conciencia dentro de la iglesia cristiana evangélica, porque hay creyentes que tienen 30, 40 años y nunca han ganado un alma para Cristo. Entonces debe inquietarse los corazones porque hay maneras diversas
pero tenemos que responsabilizar a la gente con el mensaje de Cristo. Y la forma de experimentar crecimiento es que todos de una u otra manera, de acuerdo a los talentos y las gracias que Dios pueda impartir a cada uno, podamos compartir lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y en eso quiero aportar con algo más. El testigo de Jehová es muy celoso en la predicación. Y antes de que una persona común pueda bautizarse como tal, tiene que haber un estudio de las doctrinas básicas de los testigos por un periodo mínimo de 6 meses. Yo quiero destacar el ejemplo bíblico de Felipe. Felipe, el Espíritu le dice, acércate a ese carro. Correcto. Se encuentra con el eunuco etíope, y él iba leyendo de las escrituras de Isaías. Él le predica, le explica al eunuco lo que significa esa escritura. Y cuando llegan a un lugar donde hay agua, el eunuco le dice, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Claro. Y Felipe le dice, si de verdad crees, puedes ser bautizado. Y él le dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y fue bautizado. Correcto. Entonces, nosotros los cristianos tenemos la ventaja que tuvo Felipe, que podemos llegar donde una persona, explicarle el Evangelio y que esa persona entregue su vida a Cristo al instante. No necesitamos, en ese sentido, que pasen meses antes de que la persona sea preparada para recién venir a tomar una decisión para el bautismo. Tenemos esa ventaja como pueblo. Entonces, en ese sentido, los cristianos tenemos que hacer un énfasis muy grande, especial, al tema de ganar almas para Cristo. Porque esa es nuestra responsabilidad. Desde el momento en que nosotros somos discípulos de Cristo, el amor de Cristo a nosotros nos obliga Amén. A buscar a las almas. Y hay un mandamiento de parte de Jesús de salir a buscar a las almas. Entonces, desde un principio yo siempre tuve esa carga. Y tal como usted decía, hubiese sido una inconsecuencia de mi parte, como cristiano que soy ahora, cristiano evangélico, el haber decidido por Cristo y no haber sido capaz de salir a predicar el Evangelio que está aquí en las Escrituras. Sí, correcto. Como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Amén. El amor es la fuerza motivadora de llevar este mensaje de Cristo. Entonces, por eso, apreciado hermano, ministro, amigo, testigo de Jehová, católico, romano, o cualquiera sea la profesión de fe que usted tenga, o quizás usted sea un libre pensador, pero quiero animarle a escuchar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra. Si la fe nace, crece y se desarrolla en el interior del corazón del hombre a través de escuchar la palabra. Una persona puede que sea renuente a no creer, pero yo siempre animo a las personas que presten atención a lo que dice Dios, porque es precisamente allí donde la fe comienza a ser revelada. Y el hombre y la mujer comienza a tener ya una actitud más diferente, porque Dios siempre, el deseo de Dios es salvar al ser humano. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Hermano Denis, usted fue expulsado de la organización Testigos de Jehová. ¿Cuál fue su experiencia? Sería interesante que usted le compartiera a los hermanos y amigos que están en el programa. No, no fui expulsado. De hecho, fue una decisión mía salir de la organización. Y es bueno que me haga esta pregunta, pastor, porque muchas veces se piensa que
cuando una persona es expulsada de la organización, sale con resentimiento y ese resentimiento hace que ataque muchas veces a la organización. No, yo no salí ni resentido, ni expulsado, en ningún caso. Yo tomé la decisión de renunciar a la organización de los Testigos de Jehová cuando empecé a descubrir que habían algunas inconsecuencias en sus doctrinas. De hecho, yo acá traje la carta, mi carta de renuncia, es de 4 páginas y en ella explico en 4 puntos cuáles son los motivos que a mí me llevaron a renunciar a la organización. Esta carta la feché martes 20 de febrero de 2018. A los pocos días de haber hecho esta carta, yo la llevé a la congregación local de los Testigos de Jehová. A los pocos días fue aceptada mi renuncia de la organización. Y bueno, hay muchas cosas que en realidad yo me pude percatar de que habían inconsistencias, de que en realidad habían cosas que no estaban conforme a lo que la Biblia enseña. Entonces, quiero comentar una de las razones, al menos una, que se basa en Deuteronomio 18, 20 y 22. Bueno, dice allí, sin embargo, hago el alcance de que este texto lo estoy leyendo de la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia que usan los Testigos de Jehová. Correcto. Ahí dice, sin embargo, el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta tiene que morir. Cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra no suceda ni se realice, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta, no debes atemorizarte de él. La organización Watchtower profetizó en varias oportunidades, distintas fechas, en que Cristo vendría y traería junto con él también Armagedón. Entre ellas 1914 en primer lugar, aunque antes ya habían dado otras fechas, me parece que 1876 o 75 fue una de esas fechas, pero de ahí pronosticaron o profetizaron que en 1914 iba a llegar Armagedón. Cuando no llegó, cambiaron a 1915. En 1915 cambiaron a 1918. En 1918 a 1920. Después a 1925, después a 1975. Entonces, y la misma organización reconoce que ellos, en ese afán por esperar la venida de Cristo, profetizaron fechas que no se cumplieron. Y ellos mismos han reconocido que esto sucedió por el hecho de que ellos, como organización, ni sus revistas, ni quienes las escriben, son inspirados. Entonces, si uno analiza todo eso y lo compara con lo que la Biblia dice, yo siempre digo, la Biblia es inspirada por Dios y la misma Biblia lo reconoce. Entonces, y la Biblia se interpreta a sí misma. A sí misma. Claro. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas, el ver que se profetizaron eventos que nunca ocurrieron y ver que después ellos mismos reconocían que no eran inspirados, que no tenían el Espíritu Santo de Dios, había mucha inconsecuencia. A mí me llamó la atención cuando usted me compartió la experiencia de la carta, los puntos que fundamentó, y cuando llevó la carta de renuncia, un líder de la organización Los Testigos de Jehová le dijo algo más o menos así: me asombra que después de tantos años que yo he sido testigo de Jehová, primera vez que alguien renuncia a Jehová. ¿Cómo fue eso? Cuente esa experiencia. Sí, exactamente. Yo cuando llegué a dejar mi carta de renuncia, el anciano que recibió la carta precisamente me dijo de que me confrontó y muy molesto me dijo de que en realidad no había motivos para dejar la organización, no habían razones para hacerlo.
Y yo le dije que sí, que de hecho en la carta yo mencionaba cuáles eran esas razones de por qué yo renunciaba a la organización. Estaba muy molesto, bueno, yo le dejé la carta, le dije, bueno, ahí tiene mi carta, léanla, usted ya sabe lo que tiene que hacer como anciano de congregación. Así que a los días después apareció ese mismo anciano con otro más en mi lugar de trabajo y fueron a avisarme que habían considerado la carta y que habían aceptado mi renuncia, que ya se había comunicado de hecho a la congregación mi renuncia a la organización de los testigos de Jehová. Y entre paréntesis el mismo anciano me dijo que cuando quisiera volver que las puertas estaban abiertas. Y yo le dije que no, que no tenía intenciones de volver. Ellos tuvieron una buena actitud en ese Sí, sentido. sí. Una buena actitud. ¿Qué es lo que lo llevó finalmente a dejar la organización? Porque la persona comienza a observar ciertas cosas, no están de acuerdo, esa comodidad y esa tranquilidad que tenía en un tiempo comienza a cambiar y finalmente la persona toma la decisión, como el caso suyo, pero ¿qué fue lo que comenzó como a gatillar una decisión final y radical? La verdad es que esto es un proceso que se arrastra por años. De hecho, yo, por ejemplo, cuando tenía 11 años de edad y veía a, bueno, como yo los conocía en ese tiempo, a los evangélicos, predicando en las calles, yo cerraba mis oídos, no escuchaba. Pero yo de repente, en mi foro interno, yo de repente me preguntaba, ¿y si los evangélicos tuvieran la verdad? ¿Y si la organización estuviese equivocada? Pero inmediatamente sacaba de mí ese pensamiento, porque nos entrenan para eso. O sea, nosotros no pueden haber dudas. Entonces, la organización saca su propia literatura, su propia Biblia, saca libros que son para estudio profundo, pero todo con la doctrina de los testigos de Jehová. El testigo de Jehová jamás utiliza libros que no sean de la organización para su estudio de la Biblia. Por ejemplo, al estudiar el Evangelio, una temática, imaginemos la salvación o cualquier temática de la Biblia, ellos no le dan a conocer cuáles son nuestros fundamentos. No, de hecho, el testigo de Jehová, dentro de esos 6 meses de estudio, antes del bautismo, se le enseñan las doctrinas fundamentales y el Evangelio para el testigo de Jehová es que pronto viene Armagedón, antes la gran tribulación, y después que venga Armagedón, esta tierra va a ser convertida en un paraíso. Ese es el Evangelio que ellos predican puerta a puerta. Sí. Ahora, hubo un quiebre en mi vida el año 2010, un quiebre personal. En ese momento yo necesité mucho apoyo de la organización. Lo busqué y no se me dio. Eso produjo un desánimo, un distanciamiento. De hecho, yo me alejé de la organización. Pero a pesar de haberme alejado, yo tenía dentro de mí todas esas enseñanzas y en ningún momento dejé de creer en todas las cosas que la organización me había enseñado. Sin embargo, hubo un momento después de ese tiempo, en el año 2017, que conocí a quien ahora es mi esposa. Y muchas veces cruzamos palabras en relación al tema bíblico. Y yo ahí fijo con mis ideas de la organización. Entonces, ante esa situación, Alicia me dice, ¿sabes? ¿Por qué no le pides a Dios que te revele la verdad? Y yo me quedé pensando y lo encontré razonable. Así que fui a mi lugar una noche y le oré al Señor, le pedí que por favor, en ese momento yo le oraba a Jehová, que por favor
me mostrara la verdad en su palabra, la Biblia, por medio de su Espíritu Santo. Fue una oración larga, muy profunda, y esa misma noche el Señor comenzó a abrirme las Escrituras, empezó a abrirme el entendimiento. Comencé a entender muchas cosas, a ver el error de la organización. Y una de las cosas que a mí me hizo ver o comenzar a abrir los ojos fue Apocalipsis 3:14. Ese texto lo usan mucho los testigos de Jehová como para probar que Cristo tuvo principio, que Cristo es una criatura, un ser creado. Allí dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Allí dice con respecto a Jesús que Él es el principio de la creación de Dios. El testigo de Jehová toma este texto literalmente, pero no se fija que cuando la Biblia usa allí la palabra principio, viene del griego argé, y en el griego esa palabra significa principio, principiador, iniciador, originador, y también significa fuente. Entonces el texto no está diciendo que Jesús es el primer ser creado por Dios. Lo que está diciendo es que Jesús es la fuente de esa creación. Imagínense lo que significó para mí entender esa verdad, entender lo que realmente estaba diciendo el texto bíblico. En vista de eso, en vista de esas cosas que comencé a descubrir en la Biblia, adquirí, de hecho me regalaron un Nuevo Testamento interlineal, griego-español, y comencé a hacer comparaciones, lo que decía la Biblia de los testigos de Jehová y lo que decía el texto griego original, y me di cuenta de que habían cambios de palabras, cambios de frases. Muchos textos en la Biblia de los testigos de Jehová, si los comparo con el texto griego original, están cambiados, realmente están cambiados, y no se le ha dado el sentido que corresponde al texto. Entonces, el descubrir ese tipo de cosas a mí me abrió los ojos. Dios comenzó a trabajar en mí, su Espíritu Santo me empezó a mostrar muchas cosas que en realidad antes yo las leía, pero no veía el sentido, sí. No captaba el sentido, y estaba a la vista. Y eso fue lo que a mí me impactó, y todavía me impacta, por eso estoy así.